Muy bien, damos la bienvenida a José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral. Señor consejero, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, buenos días a la ciudadanía. Gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. Si quisiera su primera reacción en torno al informe de la Contraloría que recomienda la posible destitución de 3 miembros del CNE, entre los que se encuentra usted, por no haber cumplido con las recomendaciones que se dieron en agosto del 2019 sobre la aprobación de 4 organizaciones políticas que no habrían cumplido con los requisitos para poder funcionar normalmente de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley. ¿Cuál es su respuesta en principio? Gracias, Janet. Sí, hay que hacer dos distinciones. Son 2 informes distintos que nos presentan, el uno en agosto, en el que nos piden que se considere y vigile la situación legal de las organizaciones políticas. Esa solicitud fue realizada, incluso está en las actas, en las sesiones respectivas, hubo la votación, los 3 consejeros aprobamos el informe de la comisión, de las direcciones técnicas y jurídicas, porque nosotros no lo tomamos a la ligera, fue con informes de las direcciones técnicas jurídicas. Ese informe aprobamos en el Pleno 3 votos de los consejeros a favor, una abstención de uno de los consejeros y el quinto consejero no asistió, no existió ningún voto en contra. Entonces nosotros hemos cumplido la primera recomendación que nos dio Contraloría. Posteriormente a esto nos llega el día viernes anterior, 19, un nuevo informe en el que se nos indica que se debe dejar sin efecto la inscripción de los 4 movimientos nacionales. Posteriormente, el día lunes, ya nos llega el tema de que tenemos una posible sanción. Esto nos ha llamado la atención. Sobre una misma auditoría llegan 2 informes diferentes. Incluso nos están pidiendo que se elimine a las 4 organizaciones políticas del registro de organizaciones políticas, situación que es competencia de la función electoral, tanto del Consejo Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Según el artículo 23 del Código de la Democracia, son funciones privativas de las instituciones, de las 2 instituciones. Nos llamó la atención esa situación y estamos dando trámite al pedido de Contraloría. Anoche en el Pleno se conoció el informe que llegó el viernes, se pidió nuevamente a las direcciones técnicas que hagan el informe o los informes acerca de esta solicitud del señor Contralor. Espero que para el día de mañana esté listo, podamos tratar y será resuelta estrictamente en derecho, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a lo que dice el Código de la Democracia. Entonces sí, nosotros somos respetuosos de Contraloría, de sus funciones, reconocemos la autoridad de la Contraloría en sus funciones. En sus funciones igual nosotros tenemos nuestras funciones como función electoral. Sí, señor consejero. Justamente la Contraloría en agosto del 2019 en su último oficio recomienda también la destitución de Dayana Elizabeth Torres Chamorro, directora nacional de asesoría jurídica, por emitir informes recomendando mantener su derecho de inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas de estos movimientos que se ha recomendado sean retirados del registro. Es decir, cuestionan justamente la decisión en base a la cual, o el informe en base al cual el Pleno del Consejo Nacional Electoral votó por mantener estos movimientos, mantener la decisión de haberlos aprobado. Entonces, se está cuestionando justamente la raíz de lo que llevó a tomar esa decisión al Consejo Nacional Electoral, y donde hay 3 votos a favor, que son precisamente el suyo, el de la consejera Cero y el de la presidenta Diana Atamaín. Entonces, eso es lo que se está cuestionando precisamente, que siguieron un ordenamiento que no tiene una base jurídica sólida, toda vez que algo de lo principal que se cuestiona de estos movimientos es que no consiguieron las firmas necesarias para poder ser aprobados y sin embargo el Consejo las aprobó. A
ver, aclaremos un tema. Nosotros en nuestra administración no aprobamos a esas organizaciones políticas. Esas organizaciones se aprobaron en el 2016, 2017 y 2018. Esta administración no aprobó esas organizaciones políticas. Nosotros lo que cumplimos es con la solicitud de la Contraloría que decía que considere y vigile. Nosotros revisamos estas organizaciones políticas, incluso tienen su personería en firme, porque nadie apeló o impugnó cuando fueron creadas estas organizaciones políticas. Participaron en procesos electorales del 2017, 2019. Incluso existen autoridades que fueron electas por la ciudadanía que fueron auspiciadas por estas organizaciones políticas. Nosotros no estamos discutiendo las obligaciones o las funciones de Contraloría. Contraloría tiene todo el derecho de sancionar a los funcionarios si considera que estos no cumplieron, pero también debe ser claro a los funcionarios que actuaron y permitieron que pase esas firmas si no eran las correctas. Sin embargo, nosotros responsablemente trabajamos en este tema y lo que sí discutimos es el tema de que se nos pida eliminar a organizaciones políticas directamente, cuestión que es privativa de la función electoral. El hecho de que la Contraloría haga la auditoría, sancione a los funcionarios que no hayan cumplido con su labor, es la obligación, está en el derecho de Contraloría. Ese es el tema, Janel. No estamos desconociendo la autoridad de Contraloría, que quede claro. Lo que estamos es reclamando que se está yendo sobre sus funciones. Eso es lo que reclamamos, Janel, y que se nos pase un segundo informe el viernes y el lunes ya se nos informe de que vamos a ser sancionados por algo que recién el día viernes nos están pidiendo. Y nosotros sabemos que es de cumplimiento el tema de que nos está pidiendo Contraloría, pero tenemos que cumplir con todo el asunto legal. Entonces, por esa razón, anoche ya se conoció y como le repito, espero que para mañana ya tengamos la información técnica jurídica y tomemos decisiones de acuerdo a la ley y a la Constitución. A ver, consejero Cabrera, simplemente con el ánimo de aclarar, lo que está cuestionando Contraloría, y usted tiene la razón, sí, debe haber también responsables en torno a quienes aprobaron esos movimientos si es que hay un cuestionamiento en torno a la recolección de firmas y a la consistencia de ese registro de firmas, pero eso es precisamente lo que Contraloría, por lo menos eso es lo que comprendo yo, acláreme si no es así, en agosto del 2019 le pidió al actual Consejo Nacional Electoral que verifique, que vigile todas estas inconsistencias o dudas en torno a la legalidad de esos movimientos o partidos políticos. Esa es función del actual Consejo Nacional Electoral y usted tiene razón del Tribunal Contencioso Electoral, pero allí va el cuestionamiento, que no hay esa vigilancia que se recomienda, sino que más bien se ratifica en torno a un informe de su asesora jurídica de que se mantenga esos movimientos. ¿Puede usted explicarnos qué es lo que decía ese informe y en qué sustentó la asesora jurídica para que, o la dirección jurídica para que se mantengan esos movimientos, contrario a lo que recomendaba en ese momento la Contraloría General del Estado? A ver, la solicitud nuevamente fue que se considere y vigile. Esta última dice que se les elimine. ¿Cuál fue específicamente el artículo o el tema que se tomó para que continúen estas organizaciones políticas? Fue mantener el derecho de inscripción de las organizaciones políticas toda vez que los actos administrativos con los que se les otorgó la personería jurídica se encuentran en firme. Es decir, no hubo apelaciones ni impugnaciones y se encuentra en firme esa decisión, por lo que han contraído derechos y obligaciones. Adicionalmente, no se encuentran incursas en ninguna de las causales de cancelación previstas en el artículo 327 del Código de la Democracia. En el Código de la Democracia se encuentra establecido las causales por las que se les puede cancelar su inscripción. Entonces nosotros, por esa razón, se mantuvo las organizaciones políticas. Hoy nos pide que se les
elimine a las organizaciones políticas, dice dejar sin efecto la inscripción de los 4 movimientos. Es un pedido diferente, Janet. Es un pedido diferente. Entonces ahora vamos a analizar este nuevo pedido que dice que se deje sin efecto la inscripción de los 4 movimientos. Sí, pero de lo que yo entiendo, lo que dice el informe de Contraloría, dice, para el 1 de agosto de 2019, la Contraloría General del Estado recomendó al Pleno del Consejo Nacional Electoral, realizar acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal, de los 4 movimientos en mención, con lo cual ya estaba cuestionando la legalidad de la aprobación y existencia de esos movimientos. Eso era lo que tenían que vigilar y la recomendación, según comprendo, era en torno a una recolección de firmas que no era consistente. Es decir, iba más allá de lo que dicen los derechos y lo que dice en lo posterior a la recolección de firmas y a la presentación y aprobación de ese informe, que es que nadie apeló y todo esto que usted ya menciona sobre la existencia acción jurídica, la realidad jurídica de esos movimientos. Pero precisamente esa legalidad, esa realidad jurídica está cuestionada porque su raíz está cuestionada, es decir, no hay las firmas suficientes. Muchas de las firmas, de lo que comprendo, no son reales, están duplicadas, etcétera. El problema que siempre hemos tenido con los movimientos políticos y la existencia de muchos de ellos. No sé si estos cumplen con esos cuestionamientos. Sí, efectivamente nosotros realizamos el proceso que nos pidieron, considerar y vigilar el tema de las organizaciones políticas, y como es de conocimiento público, y vuelvo a insistir, incluso hay ciudadanos que están ocupando puestos públicos que ganaron por votación popular. El pueblo votó por ellos y están ocupando cargos públicos como alcaldes, prefectos, etcétera. Están en cargos públicos. Entonces, hubo la votación popular. Nosotros lo que consideramos y vigilamos, que fue lo que nos pidió la Contraloría, y por esa razón, nosotros insistimos que cumplimos con nuestra labor. Que ahora nos pide que dejen sin efecto la inscripción es diferente, y vamos a trabajar sobre ese tema y daremos una respuesta apegándonos a la ley y a la Constitución. Pero, consejero, si ustedes cumplieron su labor y la recomendación de la Contraloría, ¿no debieron haber abierto los archivos y revisado el registro de firmas para ver si era correcto y si la autoridad anterior, el consejo anterior al de ustedes, hizo las cosas correctamente? Porque no se puede delegar y pasar la pelota así de un lado para otro. No puede decir usted, no, es que nosotros no revisamos las firmas, nosotros no aprobamos ese informe, entonces vaya Contraloría a las autoridades que hicieron esa aprobación. Si hay una irregularidad ahí, es la autoridad actual pues la que tiene que verificar si el anterior lo hizo o no lo hizo bien. ¿Hicieron ustedes esa revisión? A ver, Contraloría hizo esa revisión. Si nosotros hacemos una revisión, estaríamos desconociendo el trabajo que hizo Contraloría. Nosotros aceptamos la revisión que hizo Contraloría. No podríamos ir en contra, ahí sí estaríamos yendo en contra de una decisión de Contraloría, de un trabajo profesional que hizo la gente de Contraloría. Y decir, no, no es verdad lo que ustedes están diciendo. No, nosotros lo que fuimos a ver es la documentación legal. No podíamos ir en contra de un trabajo que ya realizó Contraloría y dice, Contraloría, hay estas novedades en las firmas, hay gente que eran menores de edad, hay gente que estaba fallecida, etcétera. Entonces nosotros fuimos a la documentación legal, ya no a las firmas, porque no podíamos nosotros desconocer un trabajo y un informe que presentó Contraloría. Claro, por eso, pero el informe de Contraloría justamente cuestiona la legalidad de esos movimientos porque fueron aprobados con firmas inconsistentes. Entonces, eso es lo que ustedes tenían que, de lo que yo comprendo, eso es lo que ustedes tenían que considerar, precisamente ese informe que verifica, comprueba de alguna manera que esas firmas no eran las consistentes y las que se necesitaban para que esos movimientos existan.
Entonces, de ahí la recomendación de esa consideración sobre la legalidad de esos movimientos. Usted dice, por un lado, que no puede desconocer ese informe, pero por otro lado lo desconocieron porque no siguieron la recomendación. Pues, si hubieran seguido, se hubiera tomado en cuenta que están aprobados con firmas que no son válidas y tenían que haber desaparecido en su momento, sin que en este momento haya una orden ya directa de la Contraloría. No, Janet, nosotros, como le vuelvo a indicar, nosotros realizamos lo que nos solicitó ese momento Contraloría. Si Contraloría ese momento nos decía no cumplieron estas organizaciones políticas o no tienen el suficiente número de firmas y que se deje sin efecto la inscripción de estas organizaciones políticas, era diferente. Pero el primer informe nos pide es considere y vigile. No nos dice elimine o dentro del Código de la Democracia está claramente establecido las causales de la eliminación de las organizaciones políticas. Nosotros somos un órgano administrativo. Tenemos que seguir específicamente lo que dice la ley. El Tribunal Contencioso Electoral es el organismo jurisdiccional. Nosotros no tenemos que regirnos y aplicar el Código de la Democracia, la Constitución, como se encuentra. No podemos irnos más allá. El Código de la Democracia claramente está especificado cuáles son las causales de eliminación en el artículo 327 y dentro de esos causales no está esta situación, Chanel. ¿No está la situación de que fueron aprobados ilegalmente? O sea, ¿un movimiento que se apruebe ilegalmente luego no puede ser retirado del registro? No, Janet, no está en el Código de la Democracia ese tema. Ese tema está dentro de el porcentaje de votación, el número de alcaldes, el número de consejeros, etcétera, de concejales, perdón. Eso está en el artículo 327. Por eso es que nosotros no podemos irnos más allá. En tal caso, tendría que ser el Tribunal Contencioso Electoral, la parte jurisdiccional, quien tome esa decisión. Sin embargo, nosotros vamos a analizar este tema. Por eso es lo que pedimos los informes jurídicos, para ver si nosotros podemos, si es legal lo que nosotros podemos. Si el informe jurídico dice es una orden de Contraloría y se tiene que realizar, tendremos que dejar especificando que por una orden de Contraloría procedemos, porque como órgano administrativo tenemos que aplicar el 327 y no se encuentra en el 327 esa situación. No hay una disposición clara. ¿Qué pasa con los afectados, los terceros, los adherentes, las autoridades que están en este momento ocupando los puestos porque la ciudadanía votó por ellos? ¿Qué va a pasar? Entonces todo eso tenemos que analizar. Una vez que nos ha llegado el pedido directo de dejar sin efecto la inscripción, vamos a analizar toda la parte jurídica, legal. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo responsable, cuidando los derechos de participación. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que está en la ley. Es totalmente claro en ese sentido y eso es lo que esperamos tanto de la Contraloría General del Estado como del Consejo Nacional Electoral, que se hagan las cosas absolutamente apegadas a la ley y sin perjudicar los derechos de nadie. Pero aquí también pues está en entredicho y está sobre la mesa la posibilidad de que esos movimientos, o sea, esas organizaciones políticas hayan sido aprobadas ilegalmente, con lo cual se indujo al error y al engaño al votante, pues se le presentó una organización política que teóricamente cumplía con todos los requisitos y a la final Contraloría está diciendo que no fue así y que hay una responsabilidad que hoy está en manos del Consejo Nacional actual, no puede ser de otra manera, es el Consejo de hoy el que tiene que verificar y enfrentar lo que quizás los anteriores representantes de la institución hicieron o cometieron. Si no, imagínense, si no, ¿para qué los elegimos? Pues, o ¿para qué se eligen al frente de una organización tan importante y con miras a unas nuevas elecciones? Si algo hay mal en la raíz, tiene que ser corregido. No sé si usted está de acuerdo con eso o no. Y si existe lo previsto en la ley sobre este problema específico o hay un vacío. Tiene usted la razón, tenemos que corregir de acuerdo al pedido de Contraloría, tenemos que revisar. Por eso estoy indicando,
el día viernes nos llegó este documento en que nos piden dejar sin efecto la inscripción. Tenemos que hacer el análisis. Para eso estamos a la cabeza del Consejo Nacional Electoral, que nos eligió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un concurso. Así llegamos a ser consejeros, y también tenemos que trabajar responsablemente. Cuidando los derechos de participación, cuidando lo que dice el Código de la Democracia y la Constitución. Pero si nos hacen un pedido inicial en el que no están pidiendo que se deje sin efecto, y luego nos quieren sancionar porque no hemos dejado sin efecto, cuando nos piden que considere y vigile, ese es el tema. No estamos desconociendo las funciones, las atribuciones de Contraloría, pero también tenemos nosotros, claro, nuestras funciones, nuestras atribuciones como función electoral. Vamos a estar entonces atentos a lo que decida el Pleno del Consejo Nacional Electoral una vez se analice el informe que usted está manifestando que será analizado hoy en el Pleno. Estaremos pendientes. Muchas. Anoche conocimos en el Pleno, se solicitó a las áreas técnicas jurídicas un informe, y espero que para mañana tengamos otro Pleno, o a más tardar el día lunes, y si ya se tome una resolución definitiva, porque tenemos que seguir trabajando con miras al proceso 2021. El proceso electoral no se va a parar. Importante lo que usted acaba de decir, pero hace falta definir qué van a hacer con ello, porque sí, ahí está en entredicho. Si es que finalmente no cumplen con las expectativas de la Contraloría General del Estado, nos vemos en el problema de que pueden ser destituidos. Y eso es un grave problema para el próximo proceso electoral. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que decide el Consejo Nacional Electoral mañana entonces, o el lunes, una vez analicen ese informe. Eso será noticia de la próxima semana. Aquí está abierto el espacio para poder analizar esa decisión. Gracias, consejero Cabrera. Gracias a usted y siempre a las órdenes, Janet.